Hola Pejis, ¿cómo están? En el capítulo de hoy quiero presentarle a Carlos, que ya muchos lo conocen. Él es historiador, es periodista, es político, pero hoy queremos conversar un poquito más sobre su vida y quisiera empezar a preguntarle, Carlos, ¿cómo es que usted decide ingresar al periodismo? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Qué ha hecho en estos años de su vida? Yo, Luisa, he nacido en La Paz. He vivido la mayor parte de mi vida en La Paz, unos años de estudio en España. Nací el año 53. Hay una canción de Ana Belén que dice: yo nací en el 53. Ana Belén de pronto es prehistoria para muchos de tus seguidores, pero la aconsejo definitivamente. La vamos a buscar. Ana Belén. Y estudié literatura en la universidad porque soy hijo de historiadores y de gente de cultura. Mi papá y mi mamá han sido profesores universitarios y yo pensé equivocadamente que yo iba a terminar como profesor universitario y no fue así. Terminé como periodista primero, como político después, como historiador, como alguien que escuchó a su papá que le dijo: tú tienes que ser como una persona del Renacimiento. Aquellas personas en esa época no eran especializados en matemáticas, en ciencia, en biología, en arte, en historia, sino que tienen que gustarle de todas las cosas del mundo, la curiosidad infinita. Y la curiosidad infinita me llevó a hacer muchas cosas. He sido fundador de la Cinemateca Boliviana, pero si tengo que escoger un momento por razones de servicio, la política. Si tengo que escoger un momento por razones de amor al trabajo, el periodismo. Y entre estas sus pasiones también sabemos que le gusta el fútbol. Pero no sabes cómo. ¿Cuál es su equipo, Carlos? Cuéntele a la gente que nos está El gran acompañando. Always Ready. Yo fui hincha desde los 10 años, 1963. Debo ser el hincha más viejo que existe de Always en este momento. Y además muy contento de que Always haya pasado a ser un gran club, no solamente porque es paseño, no solamente porque jugaba en el estadio Hernando Siles en mi época, la época de Cobo, de Di Meglio. Cobo era un jugador cruceño, por cierto, un gran arquero de la selección Como la nacional. mayoría de los jugadores Como hoy la por hoy mayoría, en los equipos. 73% de los jugadores bolivianos de la selección son de origen cruceño. Es decir, el verdadero, la cantera, lo que se llamaría no sé cómo le llaman los del Barça. Yo soy de Real Madrid, así que no podría Bueno, decirle. en todo caso, la cantera de Santa Cruz. Pero bueno, ahora Always es un equipo del Alto. Y me alegra mucho porque era difícil competir en La Paz con Bolívar y Strongest. Ahora Always es el único equipo del Alto, el equipo más importante de la ciudad, segunda más importante del país después de Santa Cruz en términos de población, y en consecuencia es una alegría poder ir a Bellingenio y ver jugar a Always en la Sudamericana o en la Libertadores. Pero debemos convenir en que la hinchada más grande del país está en Oriente Petrolero. A discutir y a debatir. Si voy a hacer historia y voy a ser honesto, me encantaría decirte que sea del Always. La primera es la de Bolívar. Pero lo que sí creo es que las que se pelean duramente entre cuál es la más intensa, la que hace más vibrar al estadio, o es la del Oriente o es la del Strongest, a discutir. Bien, bien, Carlos. Hemos hablado la parte bonita y ahora la parte un poco más dura. Todos sabemos que usted fue vicepresidente y presidente del país. ¿Cuál fue la anécdota más bonita en la parte de su gobierno y cuál fue la parte más fea de su gobierno? La parte más importante, más que más bonita, la parte que creo que ha tenido mayor valor, es en un momento después de la crisis de octubre del 2003, en el que la vida humana, y eso ha pasado después, de nuestros compatriotas, se jugaba en la calle de manera arbitraria e irresponsable. Yo la consideré como un valor sagrado, el valor sagrado de la vida como derecho humano fundamental. Mucha gente dice, Luisa, que yo renuncié por cobardía o por falta de valentía. Yo renuncié precisamente porque había dicho cuando entré a la presidencia que no estaba dispuesto a matar. Y me di cuenta en junio del año 2005 que había una suerte de factores intencionados y movidos de manera intencional para que el gobierno de Carlos Mesa tuviera que sacar las Fuerzas Armadas a la calle y reprimir. Yo dije, cumplir la Constitución implica salir a sacar a las Fuerzas Armadas. Prefiero dar un paso al costado que incumplir la Constitución o que sacar las Fuerzas Armadas para matar. Creo que ese es el momento que irónicamente es agridulce porque tuve que renunciar a la presidencia, pero me ratifica en que ese valor es el que tenemos que recuperar todos.
Yo creo que es así, son momentos difíciles, duros, pero finalmente que se supieron afrontar, ¿no? Y ahora, luego de eso, viene ya el tema de las elecciones de 2019. ¿Qué recuerdo tiene de eso? El recuerdo más importante es el cariño y el calor de la gente. Nosotros ganamos la elección, y cuando digo nosotros no digo Carlos Mesa solamente, digo el pueblo boliviano de oposición. Y los 21 días van a ser para mí el recuerdo más importante de la política, porque me apoyaron, pero fundamentalmente lo que hicieron fue luchar contra el fraude y decirle al señor Morales que no podía ser arbitrario cuantas veces le diera la gana. Y eso tiene un punto de partida, el 21 de febrero. Y tiene una base, las plataformas ciudadanas, de las que creo que tú has formado parte. Claro que sí. Las pititas, que Morales decía despectivamente, las pititas. Ser pitita hoy es un orgullo. Quienes hicieron el trabajo de los pititas en la calle, las pititas en la calle, para decirle a Morales, basta. Y Morales tuvo que irse, independientemente de las teorías imbéciles de un golpe de Estado que nunca existió. Tuvo que irse como el cobarde que es, pues, ¿no? Y luego volvió con la cola entre las piernas y ahora vemos su fuerte pelea entre propios masistas, evistas, arcistas, etcétera. Y dentro de esta problemática vemos que mientras el país se hunde, estos señores se están sacando los ojos. Pero para usted, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más importantes que estamos pasando hoy por hoy en el país? Permíteme un apunte. Has mencionado Morales se fue envuelto en una bandera extranjera. Huyó del país. Yo he salido en una circunstancia muy difícil del gobierno. He llegado a la presidencia en una circunstancia muy difícil al gobierno y lo primero que hice fue encontrarme con la gente el 18 de octubre del año 2003 en la ciudad del Alto y después estuve en Santa Cruz en la Cumbre Iberoamericana. Recuerdo el aplauso de la gente pasando por la Monseñor Ibáñez en un momento en que la gente dijo, aquí recuperamos la esperanza y la estabilidad. Nunca, con 9 juicios de diferente naturaleza, acusaciones falsas sin fundamento, ni cuando tuve que dejar la presidencia he dejado un día el país huyendo de ninguna cosa, para que quede claro. Y la coincidencia de la fecha, ¿no? 18 de octubre de aquel año y 18 de octubre también fueron las elecciones, sí, cuando ganamos a el dictador Morales. Pero bueno. Elección que nos robaron a mí, le robaron al pueblo boliviano y no nos vamos a olvidar de eso. Por eso es que tenemos que seguir firmes luchando contra los abusivos y contra los tiranos. Pero ahora, en la situación actual, en la coyuntura en la que nos encontramos, ¿cuáles cree usted que son los principales problemas que estamos atravesando? Primero, el comienzo de una grave crisis económica que tiene que ver con el desfondamiento de las reservas del Banco Central, que tiene que ver con la caída de las reservas de gas, que tiene que ver con la reducción brutal de los ingresos. Cae el gas, cae el impuesto directo a los hidrocarburos, y eso significa menos plata para las gobernaciones, menos plata para las alcaldías, menos plata para las universidades en la coparticipación. Tenemos un problema serio de desequilibrio ambiental por los avasallamientos ilegales, por la deforestación desproporcionada, por el mercurio en los ríos para sacar oro. El tema ambiental es particularmente crítico y porque estamos con la institucionalidad democrática completamente destruida. Esos elementos nos marcan algo muy claro. El proyecto MAS se acabó, se degradó, se envileció, se corrompió hasta límites imposibles. El país no puede, no debe darse el lujo de un nuevo periodo del MAS 2025-2030. Y eso quiere decir que como oposición, Luisa, estamos obligados a construir la unidad. Estamos obligados a reconocer a un candidato o una candidata que lidere el camino hacia esa transformación. Ahora, yo siempre digo, estamos todavía en proceso de formación. Tenemos que construir la unidad a través de las primarias, tenemos que construir la unidad a través de la unidad del voto, tenemos que construir la unidad a través de acuerdos, tenemos que construir la unidad a través de la maduración de candidaturas, pero la unidad para mí es un imperativo. ¿Cómo conseguirla no de manera obsesiva y enfermiza, sino de manera productiva, proactiva, con un qué y un quién? Necesitamos un quién para ganar la elección. Necesitamos un qué para saber qué es lo que tenemos que hacer para gobernar. Justo se adelantó a la pregunta que quería hacerle, pero es imperativo lo que usted menciona, el tema de la unidad, el tema de las primarias, y justo presentamos un proyecto de ley con Comunidad Ciudadana, así que si puede también comentarnos un poco del proyecto sería ideal.
El planteamiento de una primaria cerrada, es decir, una primaria en la que solo votan militantes de partido, en un país como Bolivia en que la gente no tiene militancia partidaria y por el contrario tiene una cierta visión negativa de la política, no sin falta de razón, es absurdo pretender que solo los militantes de un partido puedan votar por una elección a un candidato presidencial. Lo que nosotros proponemos son primarias abiertas, es decir, que con el padrón electoral con el que vamos a votar en las presidenciales, que por cierto es un padrón muy discutible y que hay que arreglar con un Tribunal Supremo Electoral que tiene muchas cosas que decirnos para independencia que no parece tener, pero bien. Paréntesis, auditoría y nuevo padrón. Así es, efectivamente. Primarias abiertas quiere decir que usted, que tú, Peji dices, ¿no? Sí. Que tú, Peji, tienes la posibilidad de decidir al candidato o a la candidata de oposición en las primarias, todos los bolivianos y bolivianas. Puede haber un tipo de primaria que sea a través, digamos, de la candidatura de Comunidad Ciudadana, de Unidad Nacional, de Súmate o Demócratas por separado, o de pronto la decisión de una alianza de oposición que se presenta y se inscribe, cosa muy fácil al Tribunal Supremo Electoral, en la que hay 4 o 5 candidatos, digo un número por decir un número referencial, que decimos estamos dispuestos a someternos al voto popular. No a través de nuestro partido, sino a través de una alianza en la que nuestro partido, nuestra alianza actual, puede participar. Simultáneas quiere decir el mismo día, con la administración del Tribunal Supremo Electoral, obligatorias para todos los votantes y competitivas con un mínimo de 2 binomios por candidatura a la primaria. Eso modificaría cualquier lógica de pregunta, eso te da una respuesta clara. Vas a ser tú quien decida quién va a ser tu candidato para ser opositor al gobierno en este momento, el año 2025. Y ese es el paso hacia la unidad, así que vamos a seguir impulsando este proyecto de ley que seguramente no le gusta en ningún punto al masismo, que sabemos que le rehúyen a la democracia, que le rehúyen al respeto al voto de los ciudadanos, y por eso es que tuvimos un Morales incrustado 14, casi 15 años en el gobierno, y que por eso de hecho se crearon estas primarias cerradas, ¿no? Para básicamente habilitarlo. Para legitimar la ilegalidad e inconstitucionalidad del no al 21F y de su postulación ilegal, aunque hubiera habido un 21F. O sea, las dos cosas combinadas fueron lo que Morales hizo con esas primarias. Bueno, Carlos, y ahora para dejar un poquito de lado la política, nos contó un pajarito que tiene un nietito, que es su adulado. Si nos puede contar un poquito de eso. Sí, tengo un nieto de 6 años que se llama Alonso, que es como no puede ser de otra manera para todos los abuelos del mundo, el que desplaza a los hijos. Uno ama a sus hijos de una manera muy fuerte, tengo 2 y los amo muchísimo, pero el nieto es absolutamente incomparable. El nieto mío es un pequeño geógrafo que ha decidido aprenderse todas las banderas del mundo y saber dónde están ubicados los países y cuáles son los continentes, y eso que el abuelo no ha influido en nada para eso, pero abuelo, ¿sabes cuál es la capital de Fiji? Me deja sin palabras. Pero bueno, eso es una parte de su vida. La vida te la alegra cuando se queda a dormir en casa con su abuela y su abuelo, con Elvira y conmigo. Es el momento más genial de la semana. Y así son los niños, pues ahora, ¿no? Van tomando la tecnología, la innovación, la historia, etcétera. Yo también tengo mi sobrinito, el menor sí también me la hace la misma que usted, y le dije, ¿cómo aprendiste? Le dije lo de las capitales y me dice, hay un programa, exacto. Entonces, mi nieto lo ve también y a su papá le dice, ¿quieres ver la edad del hielo o quieres ver Cars? No, quiero ver el libro de mapas, el programa de mapas. Por cierto, tengo una pelea con mi hijo muy fuerte porque mi hijo es bolivarista, yo soy del Always, y estamos tratando de ver a quién convence a quién. Me temo que el hijo está ganándome la batalla para hacer bolivarista a mi nieto, una pena. Bueno, pues veremos en qué queda y qué decide. Muchísimas gracias por su tiempo. No, Carlos. Querida Luisa, un verdadero gusto compartir contigo. Chao, Pejis. Chao, Pejis, gracias por su espacio, por su tiempo. No se olviden de suscribirse y darle clic a la campanita.